Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno para nosotros. Aleluya, poderoso. Ese es el día que hizo el Señor para que nosotros estemos siempre alegres y contentos y disfrutando de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su favor para con nosotros. Eso es maravilloso, maravilloso. Así que un saludo a todos allá en Río Jiménez, allá en Limón, allá en Cartago, en Panamá, en Ecuador, Colombia, todos los que están conectados. Así que una bendición para todos. Estamos tan contentos de todo lo que Dios está haciendo. Y voy a decirlo así, todo lo que Dios está haciendo realmente, no lo que la gente dice que Dios está haciendo, ¿sí? Sino lo que Dios está haciendo realmente. Una de las cosas que sí creo firmemente que Dios está haciendo en medio de nosotros es manifestándose a la humanidad. Dios está haciendo eso. Otra de las cosas que Dios está haciendo con la humanidad en medio de su tiempo es revelándose a los seres humanos. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que Dios está haciendo en medio de nuestro tiempo. ¿Sí? Otra de las cosas maravillosas que sí estoy completamente seguro que Dios está haciendo en medio de nuestro tiempo también es acercándose a nosotros y comunicándose con nosotros. Poderoso, poderoso. Dios no ha dejado de hacer eso. Dios no ha dejado de acercarse a nosotros y no ha dejado de comunicarse con nosotros. Algo tan poderoso como eso de que Él ha determinado estar con nosotros para siempre. Él dice, yo no los voy a dejar y no los voy a desamparar. Y no importa lo que sentamos, no importa por lo que estemos atravesando, no importa por el camino o el valle por donde andemos, ¿sí? Él ha prometido estar con nosotros y lo que Él promete, lo cumple. Aleluya, porque nuestro Dios no es un Dios que miente, no es un Dios que cambia de opinión, ¿sí? Por una situación. Y tampoco está en cuarentena por aquello, que algunos piensan que Él está en cuarentena, ahí guardado en el cielo o en quién sabe a dónde. No, no, Dios está activo, más que nunca, está más activo que nunca. Hace unos días estaba escuchando el comentario de algunos gentes, algunas personas. Eh, a veces me cuesta creer que, como decía mi suegro, dudo de tu conversión, ¿sí? Cuando hablan de ciertas maneras, cuando presentan la situación del mundo, la situación de los cristianos alrededor del mundo como débil, ¿sí? Como caótico, como sin esperanza, ¿sí? Que la única, cuando escucho y veo que la gente pone la esperanza en un liderazgo humano, ¿sí? Como la respuesta a todos los problemas de este mundo. Um, y estaba escuchando esas cosas, ¿verdad? Incluso algunos creyendo que tal vez con un cambio de ley o el mejoramiento en algunas leyes puede cambiar algunas cosas. Hermanos, lo vamos a decir ahora y lo vamos a decir siempre. Jesús es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Nada de eso va a cambiar, hermano. Nada de eso va a cambiar. No importa los pensamientos de las personas, no importa lo que esté pasando alrededor del mundo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Y eso se mantiene eternamente, eso va a ser para siempre, eso no va a cambiar, hermanos. ¿Sí? Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y él sigue manteniendo su palabra y su posición y su condición. Y ahora voy a agregar algo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, igualmente, si Cristo fue vencedor, nosotros somos declarados más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y nadie va a cambiar eso, hermanos. ¿Sí? Nadie va a cambiar eso, aunque tal vez algunas cosas parecen como que están no a favor nuestro, no a favor de algunas ideologías o pensamientos o filosofías nuestras. Una verdad sí se mantiene. Cristo es la cabeza y la cabeza es una cabeza vencedora. Cristo es vencedor, Cristo es vencedor, Cristo es vencedor. A Él le fue dado toda autoridad en la tierra y en el cielo y en todo el universo. Y a nosotros, esa cabeza fue puesto como cabeza para este cuerpo, para nosotros, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y bajo los pies de este cuerpo de Cristo, todas las cosas están sometidas. Principados, potestades, sean señoríos, sean dominios, todo fue puesto bajo los pies de la iglesia. El dominio no llegó hasta la cabeza y de ahí todo está esclavizado. No, señores. La cabeza ha vencido y el cuerpo también ha vencido y es declarado más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, poderoso, poderoso. Y así es como deben de vivir los creyentes. Los creyentes deben de vivir siempre llenos de gozo, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos del amor de Dios. Aleluya, victoriosos, victoriosos, porque eso es lo que somos, ¿sí? Gente victoriosa en Cristo Jesús. Aleluya. Así que damos gracias a todos los que están conectados esta mañana, los que están acá y los que están trabajando y viéndolo por Facebook Live. Bienvenidos también todos. Todas estas semanas hemos estado hablando la serie Después de la Cruz. Como vimos al principio, tuvimos que hablar qué fue lo que pasó antes de la cruz, para que muchos podamos entonarnos y muchos podamos estar alineados, ¿sí?, con la verdad de lo que pasó antes de la cruz. Luego estuvimos caminando y viendo lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue la obra que Dios hizo en la cruz? Y conste, la obra que Jesús hizo en la cruz fue una obra completa. Jesús mismo dijo antes de morir: consumado es, está hecho, fue completado la obra para la que Dios lo había enviado. ¡Aleluya! ¡Poderoso! No fue una obra a medias. Cuando escucho a algunos predicadores y algunas personas que están en la televisión, en la radio, pareciera como Jesús como que hizo la obra a medias. Y ahora, ahora nos toca a nosotros hacer como completar esa obra. No. La obra que Cristo hizo en la cruz, la hizo completa. La hizo completa y perfecta. No hubo ningún problema ahí. Él hizo una obra perfecta y la hizo completa. Aleluya, aleluya. Ahora, hay una obra que nos toca a nosotros ahora hacer, ¿sí? Y es la de proclamar la verdad del reino de los cielos, ser proclamadores de la presencia del reino de Dios en medio de nuestro tiempo, ser esa imagen verdadera de Cristo al mundo. Aleluya, poderoso. Esa es la obra que nos queda a nosotros, anunciar el evangelio sin miedo, porque dice las escrituras que es el poder de Dios para salvar, y por medio de la locura de la predicación, aleluya, es llegar a alcanzar a muchas personas. Y estuvimos viendo algunas de esas cosas y luego estuvimos viendo después de la cruz. Ahora sí entramos ya en los temas después de la cruz. ¿Qué significa lo que hemos recibido
en Cristo Jesús después de la cruz. Después de que Jesús murió en la cruz, después de que Jesús fue sepultado, después de que Jesús resucitara de los muertos, que hemos recibido de parte de Dios. Y la semana antepasada estuvimos viendo que hemos recibido, número uno, grandes beneficios. Sí, grandes beneficios que no debemos de olvidar. Hace unos días compartiendo con unos hermanos, puedo escuchar lo que conversamos y cómo gente a su alrededor parecen haber olvidado los beneficios, ¿sí? Y viven una vida temerosa. Y cuando hablo de temerosa, no estoy hablando del contexto de temor bíblico a Dios, el temor reverente a Dios. No, 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 no. Miedo. Estoy hablando del miedo. Están llenos de miedo, de temor, de angustia, de aflicción, ¿sí? No tienen seguridad de nada. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, al estar unidos a Cristo y ser llamados uno en Cristo Jesús, debemos de tener seguridad y vivir con seguridad. Y debemos de vivir con valentía, ¿sí? No con miedo. Debemos de aprender a vivir esta vida que Dios nos ha dado con gozo. Aleluya. Sabiendo que ya Él ha vencido y que a nosotros nos ha hecho más que vencedores. Hay algunos creyentes que andan por ahí, como hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando del beneficio de la salvación. Y la salvación no solamente es el perdón de nuestros pecados, no solamente es eso, no solamente Jesús murió nos dio salvación refiriéndose al perdón de nuestros pecados. Hay mucho, mucho más, como vimos el Salmo 103, versículo 1 al 6, que en ese contexto, ¿sí? Habla nos da una definición más clara de lo que es la salvación. La salvación no solamente es el perdón de nuestros pecados, incluye el perdón de nuestros pecados, pero también incluye la sanidad para nosotros. Aleluya. Y también habla de nuestra liberación de nuestras propias concupiscencias. Nos libera. Si hemos sido liberados de la condición de estar en pecado a estar en luz ahora. La salvación nos habla de ese traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos habla de ese traslado de este mundo terrenal a estar sentados juntamente con Cristo. Nos habla de la herencia que hemos recibido. La salvación incluye muchas más cosas, hermano. Aleluya. Y cuando escucho hablar a muchos creyentes, les es más fácil a muchos creyentes creer para una sanidad que creer en su salvación. Pero si eso es parte de la salvación, de la misma manera como que ha creído para salvación, puede creer también para su salud. Y de la misma manera como ha creído para su salud, debe creer también para su salvación. Aleluya. De la misma manera como hemos creído una cosa, podemos creer para todas las demás. ¿Sí? Es la misma fe, hermanos. Poderoso, poderoso. Y estuvimos hablando de que esta salvación la recibimos cuando invocamos el nombre del Señor, que viene del corazón. No tiene nada que ver con una repetición de una oración que alguien está diciendo, ¿no? Tiene que venir de adentro, voluntariamente, por una obra maravillosa del Espíritu Santo de convencernos, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Poderoso es creer y confesar. Creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Pero esa confesión es algo que viene de nosotros, voluntariamente. Yo confieso, yo declaro de mi persona que yo creo en la obra de Cristo Jesús. Así que es algo maravilloso, maravilloso. Y el tema que quería compartir en el día de hoy tiene que ver también con la salvación. Tiene que ver con la seguridad
la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Y ahora, lo primero que tengo que hablarles es de que cuando yo fui salvo, ¿sí? Cuando yo fui salvo, yo creí en Cristo Jesús, fui salvo, fui nacido de nuevo. Una de las cosas de las que nunca me hablaron era de la seguridad que yo podía tener una vez salvo. Más bien con el pasar de los años me inculcaron más dudas acerca de la seguridad de mi salvación. ¿Por qué? Porque cada día tenía que agregarle cosas a las que ya tenía para asegurar mi salvación. O sea, antes, cuando yo nací de nuevo, la palabra era cree solamente, ¿sí? Cuando yo nací de nuevo era, si tú crees, eres salvo, ¿sí? Cuando tú confiesas e invocas el nombre del Señor, tú eres salvo, ¿sí? Ya, eso era todo. Pero no, ahora, mientras crecía, había que hacer más cosas y se me agregaban más cosas y se me agregaban más cosas y me agregaban más cosas. Y cada día era insostenible. Cada día era más difícil. Cada día trataba de hacer las cosas y nunca era suficiente. Yo no sé si ustedes se han sentido así o se sintieron así en un tiempo. Tal vez solo yo era, ¿verdad? El que atravesó ese tiempo así, pero para mí era sumamente difícil. Nunca, en lo que había entendido yo, Dios nunca estaba satisfecho. Porque había que hacerle más, y había que hacerle más, y había que hacer más. Y cuando cumplía con eso, no era suficiente, tenía que hacer más todavía. Tenía que hacer más. Hasta que un día, y les digo con certeza en mi corazón, hasta que llegó un día en que comprendí que Dios me amaba completamente, incondicionalmente. Hasta que supe cuánto valor tenía para Dios. Hasta que logré entender el amor de Dios por mí y la obra redentora de Cristo Jesús por mí. Y logré entender este texto que decía, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo cuando supe que era un regalo y que no era algo por el que yo tenía que esforzarme. Cuando entendí que la salvación que tengo ahora ha sido completamente por gracia, ha sido un regalo de Dios para mí, todas las cosas cambiaron. Comencé a tener seguridad. Aleluya. Comencé a estar seguro, como dice el libro de Romanos capítulo 8, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, nada, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando comprendí eso, aleluya, y afirmar mi corazón en esa verdad, no en las opiniones de otras personas, no en las filosofías de otras personas, ni siquiera en las doctrinas de otras personas. Cuando firmé mi corazón en la verdad de que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, he comenzado a vivir a partir de ese tiempo una vida victoriosa. Aleluya. Una vida llena de esperanza. Una vida llena de fe. Aleluya. Una vida llena de fe. Una vida en la que puedo estar seguro en Cristo Jesús. Estoy seguro, completamente seguro de que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Que soy salvo. Aleluya. Y no estoy cada día pensando, bueno, ¿habré hecho algo que haya ofendido a Dios y que Dios esté enojado y que yo no me haya dado cuenta?
o si no habré hecho suficientes méritos como para estar ahí, y si muero hoy, o si viene el rapto, o como piensan las personas, entonces estaré listo para irme con él, o estaré listo para entrar al cielo. No, ya no vivo bajo ese temor, hermano. Porque yo sé que no es por obras. No es por ninguna obra por la que yo hice que recibí la salvación. No es por obras, hermanos. Y por lo tanto, tampoco es por ninguna obra que usted haga que va a dejar de merecer la salvación. No fue por obras con que usted se salvó, y tampoco serán por obras por las que usted se va a perder. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, 21. 1 Corintios 1, 21. Y voy a ir un poquito, como decía mi maestro, uno de mis profesores, vamos a ir despacito y con buena letra, ¿sí? Para que nadie se nos quede atrás, ¿sí? Eso es algo poderoso. Y conste, yo sé que para algunos ya hay una pregunta, ¿sí? Que se están haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Se pierde la salvación o no? ¿Sí? ¿Se pierde la salvación o no? Y yo desde la semana pasada terminé diciéndoles lo siguiente. Ese término de que si la salvación se pierde o no, ni siquiera existe en las Escrituras. Y ni siquiera es puesto como algo de valor en qué pensar para nosotros. Y lo vamos a ver hoy a través de las Escrituras. ¿Sí? No es un tema de conversación de los creyentes, ni siquiera debería ser un tema de conversación ni siquiera debería ser un tema de predicación. Por eso ustedes van a ver por qué las Escrituras nos afirman en la verdad acerca de la salvación, nos afirman la seguridad de nuestra salvación, no pone en duda nuestra salvación. ¿Sí? Al pensar en si la salvación se pierde o no, pone en duda nuestra salvación. Y las Escrituras jamás, ni Jesús, ni los apóstoles, ninguno puso en duda la seguridad de nuestra salvación. Y vamos a ver eso, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿en la sabiduría de quién? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Poderoso es a través de la locura de la predicación. Así que cuando predicamos, hermanos, debemos de estar seguros de que las personas, cuando oyen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las personas van a creer en el evangelio y van a ser salvos. Poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y el apóstol Pablo, y por eso yo le decía la semana pasada, por eso ahora entiendo por qué el apóstol Pablo pudo escribir esto a la iglesia de los romanos. Y dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio que predicamos. No nos avergonzamos de ese evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Poderoso. Es el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que ahora entiendo. Por supuesto, cualquier otra cosa que se hable, cualquier otra cosa de lo que se hable que no produzca seguridad de su salvación, no es el evangelio de Cristo. No es, ni siquiera puede alinearse, compararse
al Evangelio de Jesucristo debe producir seguridad para usted. Debe producir seguridad al creyente. La predicación del Evangelio debe producir seguridad al que lo oye. No duda. No puede ser que alguien que haya escuchado el Evangelio diga, bueno, yo hice ya esto. ¿Qué más debería hacer? ¿Tengo que hacer más? No, 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 no. La persona que escucha el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, cuando haya creído y haya confesado, haya creído en su corazón y haya confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, debe estar seguro de que es salvo. Y que no le falta nada más que hacer para ser salvo. Debe tener esa seguridad. Si cuando predicamos el Evangelio o de lo que nosotros llamamos Evangelio y la gente que dice creer lo que usted predicó y confiesa lo que usted predicó, pero no tiene seguridad, muy probablemente no hayas predicado o no les hayan predicado el Evangelio de Jesucristo. Seguimos. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Dice, desead pues, bueno, vamos, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ven? Así que una de las cosas que el apóstol Pedro le habla a los creyentes es, ok, desechen toda malicia. ¿Qué es malicia? Un mal pensamiento acerca de algo o de alguien. Infundado. Un pensamiento infundado que no necesariamente tiene una base o no necesariamente es verdad, sino que es infundado, es un pensamiento malicioso acerca de alguien que es infundado. Dejen eso. Así que si las personas tienen un pensamiento malicioso acerca de que, y si no hago esto, estaré salvo, y si hago esto, entonces sí estaré salvo, no. Debe quedar claro para nosotros que la salvación es por gracia y no por obras. Aleluya. Es por gracia y no es por obras. Entonces, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, crezcamos en esta salvación. No que estemos menos, no que vayamos decreciendo, porque al principio creímos. Cuando fuimos salvos, creímos. Pero ahora, conforme pasan los años, vamos creyendo que es por nuestras obras que somos salvos. No, señores. Comenzó con fe y va a terminar con fe. Nunca va a ser por obras la salvación, hermanos. Y eso es algo que tenemos que tener seguros. Si usted ha creído, usted es salvo. Usted tiene que estar seguro de eso. Si en algún momento alguien le dice que por X obras va a traerle duda a usted de su salvación por X dudas, entonces hay que dudar de esa enseñanza. Si alguien le dice a usted de que tiene que hacer ciertas obras para ser salvo o que tiene que pertenecer a cierto grupo para ser salvo, muy probablemente no es la predicación o no es la predicación del Evangelio, no es el Evangelio de Jesucristo que va a afirmar a las personas. Poderoso, que podamos crecer para salvación, eso es lo que dice, para que crezcamos para salvación, que crezcamos para salvación, que podamos crecer en esa salvación. Y eso es algo poderoso para nosotros.
Vamos a ir entonces a 1 Pedro 1:9, 1 Pedro 1:9, que dice así, que aquí lo tenemos cerca. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo, que nosotros podemos obtener el fin de nuestra fe. La salvación de nuestras almas. Eso es algo poderoso, algo poderosísimo, poderosísimo para nosotros. Hebreos capítulo 5, hablando de Jesús. Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, a la vuelta de sus hojas, de sus Biblias. Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Y hablando de Cristo Jesús en los días de su carne, versículo 7. Primero, vamos a ir hasta el versículo 7. Y Cristo Jesús en el día de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de media salvación. ¿No? Vamos a ver. No, perdón, me equivoqué. Viniendo a ser autor de más o menos salvación. No. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y de qué obediencia está hablando? De creer. La obediencia de creer en Cristo Jesús y no en las obras. Y algunos están pensando, bueno, pero es que tienen que obedecer todos los 10 mandamientos, tienen que obedecer todo lo que dice en la Biblia para ser salvo. No, señores. Lo único que tiene que hacer es obedecer lo que Dios dijo, que es creer en el Hijo. Antes había que hacerlo, y por eso tuvimos que ir antes de la cruz, porque algunos todavía están viviendo como que la cruz no pasó. La cruz ya pasó, hermanos. El Mesías ya vino. Aleluya. Hemos sido redimidos ya. Jesús vino a ser el autor de eterna salvación para nosotros, para los que hemos obedecido. ¿Qué hemos obedecido qué? Esa es la pregunta. ¿Qué hemos obedecido qué? Que hemos obedecido lo que el Padre dijo, que si creyéramos en Jesucristo, que fue enviado por el Padre, si creyéramos nosotros que Jesús llevó el pecado de todos nosotros en la cruz, si creemos nosotros en nuestro corazón que Dios lo envió para liberarnos de nuestros pecados y confesáramos eso con nuestra boca, seríamos salvos. Esa es la obediencia que Dios está buscando, que usted y yo le creyéramos al Padre, de que Jesús es la única solución, que Jesús es el único camino, que Jesús es la única vida, que no hay otro, que no es por ninguna más obra que usted tiene que hacer. No hay obras adicionales. No hay nada adicional para que usted sea salvo. Es por gracia. Y tenemos que afirmar eso con todo nuestro corazón. Es por gracia. Es por gracia. Es un regalo de Dios. No hay obras que usted pueda hacer para llegar a merecer la salvación. Así que para muchas personas, creer en que si la salvación se pierde o no, decía un amigo mío, es como ir de paseo y estar pensando en que te vas a perder en el paseo y que te va a ir mal, que algo malo va a sucederte en el camino. Tener ese pensamiento en la mente de uno de que si la salvación se pierde o no, es exactamente como ir de paseo a disfrutar un paseo y estar pensando que te vas a perder en el camino y que algo malo te va a suceder y que tal vez ni llegues. Pensar en que si la salvación se pierde para algunos creyentes es como que si te dan un regalo y no quieres abrirlo, no quieres disfrutarlo porque piensas que te va a hacer daño.
Es como esto. Es como que si yo les regalo a ustedes una licuadora y no quieres abrirlo, no quieres saber cómo funciona la licuadora porque tienes miedo de que si metes la mano o que lo enciendes, te vas a triturar los dedos o que va a prender fuego la licuadora y te va a hacer daño. O si te regalo un juego de cuchillos. Entonces no lo uso, no abro un regalo porque tal vez me puedo cortar los dedos. Y no disfrutas de la bendición de tener cuchillos bien afilados para hacer tu trabajo. Y así hay creyentes viviendo hoy día. No disfrutan de la salvación, no disfrutan de su redención por estar pensando de que si van a perderse o no, si van a estar en el cielo o no. Olvídese de eso. Usted es salvo y salvo por gracia. No hay nada más que usted pueda agregar a eso. No hay obras adicionales que usted pueda hacer o tiene que hacer para merecer esa gracia de Dios. No hay nada. Es suyo. Disfrútelo. Vaya de paseo y disfrute su paseo. Disfrute de la salvación. Comience a crecer en esa salvación. Y deje de preocuparse si usted se va a perder o no. No tiene nada que ver con eso. Fíjense, el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Jesús habló a sus discípulos. El mensaje de Jesús siempre fue de esperanza acerca de la salvación. Siempre. El mensaje de Jesús siempre fue de salvación para los discípulos. El mensaje de los fariseos siempre fue de temor. El mensaje de los fariseos, el mensaje de los pastores de Israel en su tiempo, siempre fue de miedo. Cuidadito, uy, no cumplieron con todo. Y ahora sí tienes que ponerle el doble. Hermano, si usted no oró 1 minuto o 2 minutos hoy, entonces tiene que ponerle 2. Si usted no leyó la Biblia hoy, un capítulo, lea 2. Reponga lo que no hizo. Si usted no oró al salir, pídale perdón al Señor. Piensen en eso. ¿Cuántos creyentes viven así hoy día? Que si no fueron al culto de la semana, a la reunión de creyentes de esta semana, entonces tienen que reponerlo y ir 2 días seguidos o 2 reuniones seguidas. Y escucho cada vez que viajo alrededor de donde viajo aquí en Centroamérica, cada vez que llego a las iglesias, escucho a las personas, a los creyentes, acercarse a Dios con miedo. No reverente, no temor reverentes, no con miedo. Y cada vez que inician una reunión, lo primero que hacen es: Señor, oh Señor, perdona nuestros pecados. Escuchen, ¿por qué no decir al contrario, gracias, porque has perdonado nuestros pecados? Y estar orando de esta manera: Señor, perdóname mis pecados, Señor. No sé si cometí alguno hoy, Señor. Además, si cometí alguno que no me di cuenta, perdóname hasta los que están ocultos. Y nosotros pensando que es una linda oración. Es una oración de duda. Es una oración de personas no seguras. Si no estás seguro de tu salvación, tienes que escuchar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo sí da seguridad de tu salvación. Jesús, todas las veces que él habló de la salvación, todas las veces fue lleno de esperanza el resultado final. Vamos a ver, el hijo pródigo. El hijo pródigo, pregunto, ¿cómo termina la historia del hijo pródigo? Bueno, del padre amoroso y el hijo menor que se fue de su casa. ¿Cómo termina esa historia? Pregúntense, ¿cómo termina esa historia? El hijo regresó a su casa, sano y salvo. ¡Aleluya! El hijo regresó a su casa y fue recibido por su padre con amor.
Hay parte de la historia que a veces no leemos o no le ponemos atención, que es la del hermano mayor. El hermano mayor, cuando el hijo menor regresa a la casa, todo molesto. ¿Cómo él se puede desperdiciar todo tu dinero y gastó todo y ahora tú lo recibes como hijo? Y el padre sigue diciendo, mi hijo que estaba perdido ha vuelto a la vida. Aleluya. Lleno de esperanza. Es un mensaje esperanzador, hermanos. Es un mensaje de esperanza para todos nosotros. El hijo regresó a su casa. Poderoso. Hay esperanza para nosotros. La moneda perdida, ¿se acuerdan lo que vimos hace unos días? La moneda que se había perdido, poca esperanza de recuperarla, pero la halló. La moneda perdida no quedó perdida. Yo creo que esos títulos deberían de rectificarlo en nuestras Biblias cuando pusieron los títulos. Ponen el título la moneda perdida o la oveja perdida o el tesoro perdido. No, es la moneda recuperada. Ese es el tema. Que la moneda fue recuperada. El tema no es que la moneda se perdió. ¿O qué importancia tiene que la moneda se haya perdido? Nada. La importancia del mensaje de Jesús es de que la moneda fue recuperada. Poderoso. Sigue también el tesoro perdido. Tenemos el título El tesoro perdido. No, el tesoro recuperado. Fue un tesoro que se recuperó, un tesoro precioso, una perla perdida. No, una perla preciosa recuperada. Aleluya. Y tenemos la parábola de Jesús hablando a sus discípulos acerca de la salvación. La oveja perdida. El tema no es la oveja perdida. El tema principal no es que la oveja se perdió. Y para muchos el mensaje de hoy día es que la oveja se perdió. Es que el hijo se perdió. Es que la moneda se perdió. Es que el tesoro estaba escondido. No, ese no es el tema del mensaje. Y parece ser que a muchos les interesa más estar hablando y enseñando de la perdición en vez de la redención. Estar hablando en lugar de hablar de la verdad acerca de la salvación. Están hablando acerca de la pérdida de la salvación. ¿De qué es eso? Ni siquiera es un tema bíblico. Y yo sé que algunos pueden sacar versículos y decir, y vamos a ver algunos, ¿sí? Sacar versículos fuera de contexto, hablando de la pérdida. Usted es salvo por gracia. Y no me voy a cansar de repetirlo. Usted es salvo por gracia. Ahora, el apóstol Pablo lo aclara muy bien para nosotros en el libro de Romanos. Que algunos piensan, y conste, esa es la malicia de la que hay que liberarnos. Algunos piensan en su mente, entonces si yo soy salvo por fe y por gracia, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana en la vida. No, señores. El apóstol Pablo lo habla muy claramente y le dice no. Les responde a las personas que piensan de esa manera, no. Igualmente, personas que pueden estarme oyendo hoy dicen, es que eso es de salvo siempre salvo, o de que la salvación, cree que la salvación no se pierde ni nada de eso. Por eso ni siquiera respondo a esas preguntas, porque ni siquiera es un término bíblico. Ni respondo a eso. Yo le respondo con la verdad de que usted y yo tenemos seguridad de salvación y que usted y yo podemos crecer en la salvación. Y que usted y yo debemos de ponerle atención a la salvación, no a la perdición, a la salvación. Póngale atención a la salvación. Eso es poderoso. Si Cristo Jesús vino para que nosotros fuéramos salvos, no para condenar al mundo, porque vamos a estar preocupados en la perdición. Él vino para que ya no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. ¿O no?
Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Y entonces el mensaje que nosotros siempre recibimos, ¿sí? Es el mensaje todo lo opuesto. Y esa es una corriente que hay desde hace muchos siglos, es una corriente que hay. No es de ahora, es una corriente muy, muy antigua. Siempre desmeritando el poder de la salvación, siempre quitándole el valor de la salvación, siempre poniendo la salvación como algo sumamente frágil, como algo que se puede perder, ¿sí? Como algo que es tan débil, poco fundamentado. Escuchen, la salvación está bien fundamentado, bien arraigado, porque fue una obra de Cristo Jesús en la cruz. Fue un plan divino, fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no hay error ni debilidad en la salvación. Cuando usted y yo hemos recibido la salvación, tenemos seguridad. Tenemos seguridad de nuestra salvación. Poderoso, poderoso. Imagínense que hace tantísimos años, por ejemplo, y para ir pasando a lo que quiero hablarles, por ejemplo, imagínense, ¿saben cuántos creyentes hasta el día de hoy que leen el libro de Revelaciones o Apocalipsis? Todavía hasta el día de hoy el enfoque de ellos es en el anticristo, en la bestia, en el 666, en el lago de fuego. Ese solo es parte del pasaje que está ahí. Pero solamente es para que nosotros veamos cuál es el destino del anticristo, de Satanás y todos sus seguidores. Y cuando habla de Satanás y sus seguidores, ¿sabe de quién está hablando? De esa tercera parte de ángeles que se rebelaron con él. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero lo que quiero decirles es que en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, lo que habla, el tema principal es la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que han creído en Él. Aleluya, de su cuerpo, de la iglesia. Ese es el tema. Ese es el tema. El tema no es el anticristo. El tema no es la bestia. El tema no es el 666, que muchos todavía hasta el día de hoy andan huyendo del chip y de la marca y de esto y de lo otro. Es más, algunos ya fueron marcados, ni siquiera se han dado cuenta. Y conste, cuando hablo de la marca no tiene nada que ver con algo evidente, tiene que ver con sus pensamientos. Por eso dice que es de hombres, llenos de malicia, negando la eficacia de la obra redentora de Cristo Jesús. Negando que Cristo, que la salvación y la gracia de Dios, que la hemos recibido sin obras. Cada vez que las personas creen que tienen que añadirle algo a la salvación para ser salvos, o que tienen que otra manera de salvarse aparte de Cristo, muy probablemente ya están marcados. Cada vez que va un 6 y le van marcando otro 6 y va marcando otro 6. La marca de la bestia, una marca del pensamiento humano. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque no es de lo que estamos hablando en el día de hoy. Estamos hablando de la salvación. Ajá. De la verdad, de la seguridad de nuestra salvación. Algunos tienen este pensamiento, y volviendo a los textos que hemos mal usado con respecto a la salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2. Y sería bueno que leyeran Hebreos. Hebreos es algo muy, muy bueno para nosotros leer. ¿Sí? Es uno de los libros más buenos y leerlo unido a Romanos. Si podemos leer Hebreos y Romanos juntos, vamos a ver cómo se nos aclara los nublados del día. Léase Romanos
que es una carta a los gentiles. Y léanse también Hebreos, que es una carta a los hebreos acerca de la salvación. Usted se va a dar cuenta cómo se nos va aclarando los nublados del día y cómo las personas han sacado fuera de contexto todo lo que se ha escrito acerca de nuestra salvación. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo tanto, es necesario, dice el apóstol, el que escribió el escritor de Romanos, de Hebreos, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y cuando habla de lo que hemos oído, es el evangelio de Jesucristo. No son las enseñanzas de alguien por ahí que dice ser profeta del Apocalipsis. No es alguien que habla por ahí, un apóstol que habla ahí del pecado. Lo que hemos oído. Y el apóstol, los escritores de Hebreos, el escritor de Hebreos bien sabe de qué habían oído. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo. No opiniones, no filosofías. La verdad del evangelio de Jesucristo. Es lo que hemos oído. Para que no nos deslicemos. Así que hay posibilidad de deslizarse. Sí. Pero no quiere decir perderse o irse al infierno. Dice deslizarse, nada más. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿sí? Cuando los ángeles vinieron a anunciar las verdades, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por todos los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Quién es el testigo también? Dios mismo, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí es donde entra la verdad del Evangelio. Descuidar la salvación se refiere a pensar, a tener ese pensamiento o a olvidarnos de cómo la recibimos, a olvidarnos de la verdad de cómo se recibe la salvación, de quién fue el Redentor, de que no es por obras, que no es ninguna obra que usted haga que lo va a salvar. Cuando nos olvidamos de eso y seguimos pensando que es por obras, que hay obras que nosotros tenemos que hacer, entonces sí nos deslizamos, si descuidamos esa salvación. Descuidar la salvación no se refiere a pecar. Bueno, parte del pecado es justamente no atender la salvación, no ponerle atención a eso. Descuidar la salvación. Descuidar la salvación no tiene nada que ver con pecados. Descuidar la salvación tiene que ver con dejar de creer. Dejar de creer en la obra de Cristo Jesús. Dejar de creer de que la obra de Jesús fue perfecta. Dejar de creer de que no puedes hacer nada para merecer esta salvación. Dejar de creer que es un regalo de Dios. Y estar pensando que tienes que esforzarte, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y que tienes que ir aumentando cada día más. ¿Cómo cree que vamos a escapar? ¿De qué vamos a escapar si estamos pensando que la salvación la podemos lograr a través de obras? No. Descuidar significa no ponerle atención a las cosas que realmente tienen valor. Es como que yo le diera a usted una joya preciosa y que usted toma la joya preciosa y la pone en cualquier lado de la casa. ¿Quién descuida una joya preciosa? ¿Quién descuida un regalo precioso?
Esas joyas o regalos preciosos, ¿sabe qué? Son los más guardados. Son las cosas de más valor. O piense, si yo le regalo a usted un cucharón para sopa y otra persona le regala a usted un anillo que cuesta $1,000,000, ¿cuál guarda usted con más cuidado? ¿Ah? ¿Cuál guarda usted con más cuidado? Y muchas veces así somos los creyentes. Las opiniones de los hombres, las filosofías humanas, son como ese cucharón de sopa. La salvación es ese tesoro precioso, esa joya de valor. ¿Y sabe qué hacemos con eso? Lo hacemos todo al revés. Guardamos el cucharón con ay, este cucharón no lo voy a tocar, no voy a ni siquiera sacar sopa con él. Pero por ahí anda la joya preciosa. Ahí anda en la cocina, ahí anda rodando por el piso, anda rodando por todos lados. No, 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 no. No hacemos eso. Nosotros cuidamos esa salvación. Pero la salvación se cuida con la fe, creyendo que así como la recibimos, así como la recibimos hasta el día de hoy, así será hasta el fin. Nada de eso va a cambiar. Nada de eso va a cambiar. Es lo mismo. Descuidar es lo mismo que dureza del corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Que lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Lo mismo. Y el escritor de Hebreos lo habla de esta manera. Versículo 12, capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que no tengan corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? El no creer. Esa es la incredulidad. Y muchos creyentes viven en incredulidad. Muchos creyentes, bueno, y no sé por qué hablo la palabra creyentes, son incrédulos. Muchos hermanos, muchos que dicen ser creyentes, viven en incredulidad. Viven en incredulidad. En su corazón y en su mente son incrédulos. Porque primero creyeron para ser salvos, pero ahora no creen que la fe fue suficiente, sino que ahora es por obras. Eso es incredulidad. No darle credibilidad a algo que verdaderamente hay que darle credibilidad. No darle valor a algo que realmente tiene valor. Y el escritor habla aquí de los hebreos, ¿sí? Que no haya ninguno con ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es apartarse del Dios vivo? Dejar de creer. Y cuando usted me dice, pero yo no he dejado de creer, pues si crees que por tus obras vas a permanecer salvo, o crees que por tus obras, o tienes que agregarle algo a la obra que ya hizo Cristo Jesús para ser salvo, sí te estás apartando del Dios vivo. Sí te estás llenando de incredulidad. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del ¿qué? Pecado. ¿El engaño de qué? Del pecado. ¿El engaño de la salvación? No, el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Que tú creas que te hace falta algo. ¿Qué fue el engaño de Satanás a Eva? A decirles a ellos que Dios no había hecho algo completo con ellos. Decirles que les faltaba algo. Ese es el engaño del pecado. Decirte a ti que te hace falta algo. Que no estás completo. Que la obra de Cristo no fue completa. Que tú tienes que agregarle algo a eso. Ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado, el estar enfocado en el pecado. El pecado, el engaño que tiene el pecado es que tú te enfocas en él. Y no te enfoques en la redención. No te enfoques en la salvación.
Entre más te enfocas en el pecado, más vas a terminar pecando. Entre más hablas del pecado, más fácil vas a terminar pecando. Y esto voy a hablárselo a los pastores. La gran mayoría de pastores que yo conozco que han caído en pecado, la gran mayoría de esos pastores son los que más de pecado hablaban. Y conste, no estoy hablando de que no se debe hablar del pecado, sino que el enfoque de las personas es el pecado. Sí hablamos del pecado, sí hay un pecado que cometemos. Y muchos pecamos todos los días. Pero nuestro enfoque no es el pecado, nuestro enfoque es la redención, nuestro enfoque es la salvación, nuestro enfoque es la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. 1 Juan 1:9, es muy fácil. Si cometemos algún pecado, ¿qué dice? Tenemos un abogado, ¿sí? Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Hay algún problema con el pecado? No, el pecado ya fue resuelto. El problema del pecado ya se resolvió. Si tú pecas, confiesa tu pecado y cree en Jesucristo. Punto. Cree en la obra de Cristo Jesús de salvación. Cree que tus pecados fueron perdonados. Está resuelto. Hay una vacuna. ¿Para qué andas como loco pensando que no hay una vacuna? Ya la vacuna del pecado ya se encontró. Uy, santo Dios. Santo Dios. Entonces, ¿por qué te estás enfocando en el pecado? ¿Ustedes creen que en estos días, cuando la gente encuentra la vacuna de este coronavirus, ¿ustedes creen que va a haber preocupación de la gente? Ya no, porque hay una vacuna. Así que, ¿por qué los creyentes están tan enfocados y tan preocupados del pecado si ya la vacuna del pecado fue hallado? Y quiere decir que si tú has creído, has sido vacunado del pecado. Aleluya. Si tú has creído, has sido vacunado del pecado o no. Vamos no quiero ir hasta allá porque se me hace muy largo, pero en Juan, en Juan, cuando habla de Juan capítulo 2, creo, dice que de la misma manera como la serpiente fue levantada en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para nuestra salvación. Pregunto, ¿cuál era el antídoto que tenían los hijos de Israel cuando pecaban? Mirar la serpiente que estaba colgada. Escuchen, eso es poderoso. Solo tenían que mirar la serpiente. Solo tenían que mirar a la serpiente que estaba colgada en ese madero. Solo. No tenían que hacer nada más. No tenían que preocuparse si habían llevado un cordero al sacerdote. No tenían que preocuparse si se habían lavado las manos. No tenían que preocuparse si habían cumplido el sábado. Ajá. No tenían que preocuparse si habían cumplido con todos los 10 mandamientos, ¿no, Señor? Si habían pecado, solo tenían que hacer ¿qué? Mirar a la serpiente y no morirían. Solo mirar a la serpiente. ¿No les dice eso algo Dios? No tienes que cumplir los 10 mandamientos, no tienes que cumplir el sábado, no tienes que cumplir nada de las leyes. Solo cree y eres salvo. Aleluya. Solo cree, solo cree, solo cree y serás salvo. Mira a Jesús. Mira a Jesús y no olvides el beneficio de la cruz. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuveneces como el águila, el que hace justicia a todos los que padecen injusticias. Aleluya. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Esa es la seguridad de nuestra salvación. No endurezcamos nuestro corazón hacia eso. El enfoque no es el pecado, el enfoque es la salvación, la redención.
Ese es nuestro enfoque. Aleluya. ¿Y sabe qué dice entonces? Porque algunos no entrarían en el reposo de Dios. Así es lo que dice. No entrarían en el reposo. Capítulo 4 de Hebreos. ¿Sí? Este reposo. ¿De qué está hablando? Es un reposo. Y a muchos interpretan entrar en el reposo como ir al cielo. No, 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 no. El reposo es el reposo de Dios. Una de las escrituras que me gusta mucho cuando hablo de ese tema es que dice, así como Dios, no lo encuentro ahorita, pero dice, así como Dios descansó de sus obras, así también nosotros debemos descansar. Así que si alguien lo encuentra por ahí, me lo pasa en el chat para poderlo compartir. Así como Dios descansó de sus obras, así también nosotros descansamos de las nuestras. ¿Cómo entras en el reposo? Cuando descansas de tus obras. Cuando descansas de las obras de tu propia justicia, tratando de merecer algo que ya te fue regalado. El reino de los cielos, ¿saben qué es? Paz, gozo y justicia. Cuando estás tratando de esforzarte por lograr algo que ya te fue regalado, ya te fue dado por gracia. Cuando estás enfocándote en lo que no debes estarte enfocando, no puedes reposar. No puedes reposar. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando no tienes paz, ¿puedes reposar sin paz? No. Cuando no tienes gozo, ¿puedes vivir en reposo sin gozo? No. Cuando estás viviendo en el temor de tener una relación buena con Dios, ¿puedes vivir en paz? No. 1,000,000,000 de veces no. O al revés, 1,000,000 y 1,000 veces, no sé. Pero no, es imposible. Es imposible que puedas vivir en el reposo. Y así andan muchos creyentes, fuera del reposo. Ese es el reposo. Cuando dejas de estar matándote por tus propias obras, tratando de alcanzar algo que ya es regalado, ya te ha sido dado por gracia. Ese montón de creyentes que usted ve en la calle, sufriendo y angustiados y sin paz, con temor al anticristo, a la bestia y al sello de la bestia y al fin del mundo. Cuando usted los ve ahí, en esa situación, es porque no están entendiendo su salvación, no están disfrutando de su salvación, no conocen su salvación. Poderoso, 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 poderoso. Sí, Hebreos capítulo 4, ahí está cerca, Hebreos capítulo 4, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Poderoso. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? Deja de hacer tus obras de propia justicia. Vive la salvación. Disfruta la salvación. Camina en la salvación. Crece en la salvación. No crece en el pecado. No crece en otras cosas. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Romanos, ¿cómo ustedes, después de haber sido liberados del pecado, van a otra vez a volverse esclavos del pecado? ¿Sabe quiénes son los esclavos del pecado? Los que siguen pensando en el pecado. Los que siguen teniéndole miedo al pecado. Los que siguen creyendo que el pecado los puede separar del amor de Dios. Los que siguen creyendo que el pecado los ha separado de Dios. Y con eso quería
compartir el día de hoy acerca de la seguridad de nuestra salvación. ¿Ven por qué no hablo de que si la salvación se pierde o no? El tema no es ese. El tema es de que usted puede estar seguro de su salvación. Olvídese estar pensando si se pierde o no se pierde. No tiene nada que ver. Enfóquese en la seguridad de su salvación, en la seguridad de la obra de Cristo Jesús, en la seguridad de que si usted ha creído, usted es salvo. Punto. No le agregue nada más a eso. Es como que usted está cocinando y usted le agrega, al final no sabe ni qué está comiendo. Hmm. Somos salvos por gracia. Y esto es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Amén y amén.